Muy buen día, mis amados hermanos. Llegamos a este día viernes. ¡Wow! El tiempo va pasando, volando, volando, se está yendo el tiempo, pero esta es una nueva oportunidad para recibir de Dios. Es un nuevo día, nuevas oportunidades. De eso nunca tenemos que olvidarnos, ¿verdad? Estamos acercándonos al día en donde ya este decreto de excepción de parte del gobierno está terminando. Es más, se termina mañana 12. ¿Y qué significa esto? Para mí, esto significa que más que nunca, todos, absolutamente todos, tenemos que ser responsables, disciplinados, empáticos. ¿Qué significa? No porque se acaba este estado de excepción, nosotros ya vamos a hacer todo lo que nos da la gana y vamos a caminar como nos da la gana, no vamos a usar la mascarilla, lavarnos las manos, etc. No tener cuidado, no tener prudencia. Cuidado con eso. Y recuerden siempre que en cada cantón, el alcalde y el COE cantonal es el que decide todas las cosas como se deben hacer. Así que tenemos que tener muchísima atención con todo lo que decretan y con todo lo que determinan. Somos la iglesia y la iglesia se sujeta a las autoridades. Amén. En este día yo voy a seguir con el tema que les dije que iba a seguir el martes pasado. Yo hablé del Real Sacerdocio. Si quieren un tema para hoy, este sería Real Sacerdocio 2. Es decir, va a ser como un complemento, ¿verdad? Siempre en la búsqueda de la visión espiritual 2020. Siempre queremos ampliar nuestra visión, no queremos que sea cualquiera, tiene que ser la visión de Dios, que nos vemos cerca desde la perspectiva de Dios y vemos a lo lejos también. Y este tema o esta predicación tiene también por objeto contestar un par de preguntas que me han hecho que son muy importantes, y ya se los voy a contar a todos ustedes. ¿Cuál es el propósito? Que nos asombremos de lo que Dios nos ha dado. De lo que Dios nos da y nos va a seguir dándonos por ser sus hijos, por ser su pueblo, por ser su iglesia, porque Él nos dio el título a la iglesia de real sacerdocio. Por eso, todos tenemos que sacar lo mejor de nosotros, todo tiene que ser vivir lo mejor de Dios, es decir, poder bendecir con lo mejor de Dios a los demás y definitivamente asombrarlos, producir una influencia con el auspicio que el Señor da a su iglesia y a su real sacerdocio, ¿verdad? Así es que una vez más, recordemos el 1 de Pedro 2, versículo 5, dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. No está hablando solamente para un grupo de personas, está hablando para toda la iglesia. ¿Y para qué dice? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Tenemos que poner muchísima atención a esto que acabamos de leer. Martes pasado les dije que el real sacerdocio somos sacerdotes del Rey. Y todos los creyentes somos hechos sacerdotes del Rey, es decir, sacerdotes de Dios. ¿Verdad? Y al ser sacerdotes del Rey, por eso nosotros podemos mostrar la bondad de Dios, porque Él nos llamó salir de la oscuridad y entrar a la luz maravillosa de Dios, que dice, el Señor nos dijo que somos la luz del mundo, ¿verdad? Porque tenemos a la luz que es de Jesucristo. Ahora, para poder entender un poquito más todo esto que estoy hablando, yo creo que siempre tenemos que dirigirnos a conocedores de Dios, de su palabra, y gente que ha tenido una relación íntima con Dios. Me refiero, por ejemplo, a David.
El rey David tenía un claro entendimiento del tipo de sacrificio deseado por el Señor. Es decir, él sabía qué es lo que Dios quería. La ofrenda de sacrificio solo tenía y tiene valor, o sea, es justa, cuando es ofrecida por un justo. Oigan lo que acabo de decir. Y quizá aquí, incluso, cuando yo digo, todos los creyentes somos sacerdocio de Dios, real sacerdocio, también tengo que agregar algo muy importante, y es de que el sacrificio que tú y yo podemos ofrecer a Dios solo tiene valor si el sacrificio es justo, es como Dios quiere. Y eso, las únicas personas que pueden ofrecer sacrificios con un valor justo, digamos, es cuando es ofrecido por una persona justa. Así de simple es, ¿verdad? En el Salmo 51, versículo 19, David dice, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemado. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. ¿A quiénes se refería? A las personas justas, ¿verdad? Entonces, el trabajo del real sacerdocio es para Dios y por Dios. Y por eso decía el salmista, ofreced sacrificios de justicia y confiad en Dios. Me gustaría leer esas dos preguntas que me hicieron con referencia al real sacerdocio y tomando en cuenta lo que yo prediqué el martes pasado. Dice, usted dijo, pastor, que todos los hijos somos real sacerdocio. Y entonces la pregunta, ¿cómo tengo yo la certeza si no me siento así, no me siento real sacerdocio? Si toda la gente que vive a mi alrededor dice, ni siquiera me valoran, no me toman en cuenta. Yo me imagino que se refiere a su esposo, su esposa, sus hijos, etcétera, etcétera. Es decir, la menosprecian de una manera tremenda. Ok, esto es bien importante entender. Yo acabo de decir que todos los creyentes somos real sacerdocio. ¿No es cierto? Y esto no es asunto de sentirse sacerdote. Tú y yo no tenemos que sentirnos sacerdotes. Tú y yo, por la fe, somos sacerdotes. Es decir, esto no es cuestión de sentir nada. Es cuestión de creer. Yo soy real sacerdote de Dios. ¿Y por qué? Porque Cristo me hizo así. Por la sangre de Jesucristo, yo fui hecho su hijo, y al ser su hijo, como dice la palabra y como yo prediqué el martes, dice, les he hecho a todos sacerdotes del rey, dice, para que ministren al rey. Es decir, todos, absolutamente todos los que llegamos a Cristo, cuando ya vamos creciendo un poquito, y ahí podemos tomar en cuenta el versículo que acabo de leer de Pedro, en la primera carta, el capítulo 2, versículos 5, que dice, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Es decir, el hecho de que yo llego y yo oigo, acepto a Cristo, recibo a Cristo y yo oigo que soy real sacerdocio, ¿cómo lo voy a llegar a entender realmente ese título? Cuando yo sea edificado, es decir, cuando me interese por crecer, me interese por conocer la palabra, me interese conocer qué son los sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Qué es eso de ser edificado como casa espiritual y sacerdocio santo? Esto tiene que ser aprendido, ¿verdad? Esa es una pregunta. Ahora entonces ya me entiendes. Todos somos real sacerdocio y la certeza la vienes por la fe. Fe. Y me encanta la palabra que ocupó, ¿cómo tengo la certeza? Es por la fe. Porque ¿qué es la fe? La certeza de lo que se cree, la convicción de lo que no se ve. Entonces yo tengo la certeza de que soy real sacerdocio y eso es fe. Eso es fe. Ahora,
Otra de las preguntas que son bien importantes, que a mí me pareció bien importantísima, aunque ya más o menos contesté la primera pregunta, pero vamos a ir ampliándola, ¿no es cierto? Dice, ¿tengo que ser pastor para ministrar a Dios? Dice, porque usted, pastor, dijo que tengo que poner de prioridad a Dios y entregarme sacrificialmente en el ministerio. Es decir, ¿significa que yo tengo que ser pastor? ¿Significa que yo tengo que tener un ministerio de esa naturaleza? No, no me refiero a eso, sino que me refiero al servicio. Es decir, el servicio, ministerialmente, tú puedes ser cantante, músico, informante, puedes ser obrero local, puedes trabajar en cualquiera de los ministerios que tengas en la iglesia. Pero por sobre todas las cosas, ¿qué es realmente servir a Dios o ministrar a Dios? Es vivir la palabra de Él. Entonces, cuando yo digo priorizar a Dios en medio de la vida agitada que vivimos, la profesión, el trabajo, la empresa, etc., no es que tienes que dejar eso, sino que una vez que tú ya vas creciendo, entonces entiendes que es cierto que nosotros nos cansamos trabajando, nos cansamos en la empresa, en el trabajo, lo que sea. Sin embargo, para poder bendecir a Dios, aunque estés sumamente cansado, Pablo lo ponía, aunque sea derramado en libación, en sacrificio, ¿verdad? Es decir, aunque tenga yo que hacer un esfuerzo extra, yo no voy a dejar de servir a vuestra fe, decía el apóstol Pablo. ¿Cómo diría yo? Yo no voy a dejar de vivir lo que aprendo. Me gozaré y me regocijaré con todos los que están a mi alrededor aprendiendo, con todos los que están recibiendo el testimonio mío al vivir la palabra de Dios. Más o menos eso es. Ahora, ya hablando acerca del trabajo del real sacerdocio y de que eso es para Dios y por Dios, y cuando dice la palabra que los sacrificios que tenemos que ofrecer, sacrificios de justicia, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esos sacrificios de justicia? Parece que es algo tremendo, ¿no es cierto? Déjenme, así como enumeré algunos sacrificios en el tema anterior, en este tema también permítanme hablar acerca de los sacrificios de justicia. Y ahí vamos a entender por qué razón, por qué es que yo tengo que creer que soy real sacerdocio, y al creer que soy real sacerdocio, creo en la palabra que me dicen, que me enseñan, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son los sacrificios de justicia? En primer lugar, posición correcta delante de Dios. Así, miren, yo lo pongo de esa manera. ¿Qué es esto, una posición correcta delante de Dios? Conducta y actitudes correctas. ¿Saben de qué estoy hablando? De santidad. Es decir, ese principio que nosotros tenemos. La santidad es vivir lo que obedeciendo los mandamientos. Eso es todo. Ese es un sacrificio de justicia. ¿Qué les parece? Conducta y actitudes. Santidad. Segundo lugar, valentía. Es decir, permanecer, no desviarse. Nosotros estamos siempre delante de un enemigo que ataca permanentemente. Y tú y yo tenemos que ser fuertes ante el enemigo. Y no dejarnos desanimar. Mire, tú y yo tenemos que alejarnos de la depresión, del desánimo, de la duda. Tú y yo, el apóstol Pablo lo ponía, fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no vivimos
por lo que sucede exteriormente, sino por lo que tenemos interiormente. Entonces, mi valentía viene de estar en sujeción. Fíjense, el segundo principio que nosotros vivimos, es decir, fortalecidos con el poder de Dios. ¿Verdad? Yo me sujeto al poder de Dios de tal manera que me mantengo lejos de la depresión, lejos del desánimo, lejos de la duda. Esto es un ejercicio espiritual. Estos son sacrificios de justicia que se llaman. ¿Ok? En tercer lugar, ocuparse del reino de Dios. Ese es un sacrificio de justicia. Póngamele claro, pastor, póngamele claro. ¿Qué es ocuparse del reino de Dios? Óiganme esto. Resplandecer. ¿Se acuerdan ustedes del profeta? Como decía, levántate, resplandece, dice, porque la luz ha venido a tu vida, ¿no es cierto? Entonces, es resplandecer. Pero todavía no lo entiendo muy bien, pastor. ¿Qué es resplandecer? Le pongo con un proverbio, una frasecita. Proverbio 12:26. Dice, el justo sirve de guía al prójimo. Entonces, cuando yo estoy hablando de ocuparnos del reino de Dios, tengo que irme a la palabra y yo veo que en la palabra el apóstol Pablo escribe un versículo tan simple en Corintios diciendo, el reino de Dios es justicia, es gozo y paz en el Espíritu Santo. Y si el escritor sagrado dice que el justo sirve de guía a su prójimo, ¿de qué estoy hablando? De compasión. Es decir, el ocuparse del reino de Dios es ser generoso. Es decir, se ocupa por las necesidades de los demás. Se ocupa de la justicia. Se ocupa de ser hacedor de la palabra. ¿Qué les parece? Esto es sacrificio de justicia. En cuarto lugar, apertura a la sabiduría y buena compañía. Me encanta esto. Es tan sencillo. Fíjense que yo les estoy hablando, no estoy poniendo bases escritas con cita y Biblia. No, les estoy hablando así, de esta manera tan sencilla para que podamos entenderlo todo, ¿verdad? ¿Qué es apertura a la sabiduría y buena compañía? Es la asociación piadosa. Es decir, tú y yo tenemos que buscar asociaciones piadosas. ¿Con quién? Con el pueblo que está yendo en la dirección correcta, con aquel que sirve a Dios, con aquel que es humilde, con aquel que es bondadoso, benigno. Yo me junto con toda esa gente, con la gente que ama, que es paciente, que es gente de fe. ¿Saben de qué estoy hablando? Del cuarto principio que nosotros vivimos en la iglesia. Unidad. Ese es un sacrificio espiritual, mantener la unidad con la gente de la iglesia, con el pueblo de Dios. En quinto lugar, ¿cuál es otro sacrificio de justicia? La comunión permanente y humilde con Dios. Es decir, estoy hablando de comunicación y mansedumbre. Cuando yo estoy hablando de comunión permanente y humilde con Dios, estoy hablando de comunicación y de mansedumbre. De comunicación es en el hecho de hablar. Y mansedumbre significa el hecho de aceptar la soberanía de Dios. Estar en confianza metido en el descanso en Dios. Eso es comunicación y mansedumbre, porque tú te comunicas con Dios y Dios te dice, haz esto. Tú y yo tenemos que ser suficientemente mansos para cumplir. En sexto lugar, miren, otro sacrificio de justicia es la renovación permanente del entendimiento. ¡Qué lindo! Son cosas que tú y yo hemos leído en la palabra. Es decir, ¿qué significa renovación permanente del entendimiento? Vivir bajo la justicia de Dios. Es una apertura total a la palabra de Dios. Es decir, tener pensamientos rectos y puros. Nuestros pensamientos tienen que ir a la par de los pensamientos de Dios. Es decir, mis pensamientos no son mayores que el de Dios. Los pensamientos de Dios son grandes. Son pensamientos de paz y no de mal, de bien y no de mal, dice.
para daros el fin que esperáis. Es decir, cuando yo digo renovación permanente del entendimiento, estoy diciendo que yo estoy permanentemente renovando los pensamientos a la rectitud y a la pureza de Dios. Eso es un sacrificio espiritual, es decir, aceptar a Dios, a tener esa apertura a la palabra. En séptimo lugar, hace unos días atrás, ¿verdad? En la sociedad de jóvenes hicieron un evento que se llama Inamovibles. Eso es un sacrificio espiritual agradable a Dios. Ser inamovibles, firmes en la posición en Dios. ¿Y qué significa esto? Que nuestra posición, sea lo que sea, es bendecir al hogar, a la pareja, a los hijos, a la familia. Es decir, vivir por convicciones, nunca por conveniencia. Estoy hablando de algo que a mí me encanta hablar todo el tiempo. Consistencia. Consistencia, es decir, vivir por principios, por valores. Tener un set de valores siempre más grandes, ¿verdad? Y la consistencia, o sea, la convicción, la consistencia, eso da fruto en el trabajo y conduce definitivamente a la vida. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere cuando estamos hablando de ser inamovibles? Perseverancia en el reposo de Dios. Confianza total. Inamovible. Eso es un sacrificio de justicia. ¿Qué les parece? En octavo lugar, miren qué lindo, esperanza. Es decir, esperar con certeza la venida de Jesús. Es decir, yo no estoy jugando al Evangelio, yo estoy esperando al Señor Jesús y yo voy a trabajar y yo voy a vivir en la fe y yo creo en la promesa, en el rescate de Dios a su iglesia. Es decir, Dios no me va a dejar a vivir la gran tribulación. No, Señor, Maranata, Cristo viene pronto. Todo lo que nosotros vemos, prediqué el domingo pasado inclusive acerca de esto, ¿no es cierto? Tú y yo tenemos que creer en el rescate de Dios a su iglesia. Creer en la venida, esperar con certeza la venida de Jesús. Eso es un sacrificio de justicia. En noveno lugar, vivir sabios e inteligentes. Eso es lo que dice en el proverbio. También enseñé esto hace unos días, de comprar sabiduría e inteligencia. Eso es lo más. Cuando digo comprar es aceptar, buscarla, buscar. Y allá dice, el que busca la inteligencia la halla, bienaventurado. Bienaventurado el que busca la sabiduría y la haya. Eso es inteligente. Entonces tú y yo tenemos que vivir sabios e inteligentes buscando la sabiduría y la inteligencia. ¿Qué va a pasar como consecuencia de este sacrificio espiritual agradable a Dios? Integridad. El mismo libro de Proverbios dice, integridad, riqueza y honra los acompañan a los sabios e inteligentes. Entonces, tú y yo tenemos que hacer este sacrificio, pues, de justicia, y tiene una recompensa preciosa. Y en último lugar, ya con esto voy a terminar, es demostrar ser transformados por Dios. Esto precisamente es un sacrificio de justicia. Demostrar ser transformados por Dios, es decir, hacer la diferencia con el mundo, en el mundo. Tú y yo somos diferentes. Tú y yo no somos iguales al mundo. Yo hago la diferencia con el mundo, en el mundo. Es decir, mantenernos alejados de siempre, lejos de gente corrupta, ¿verdad? Impía, ¿verdad? Job, en el capítulo 22, la segunda parte del versículo 18, dice, pero sea el consejo de los malos lejos de mí. Amén. Eso es ser sabio. Entonces, tú y yo tenemos que demostrar que hemos sido transformados por Dios. Entonces, resumiendo, fíjense, todo lo que yo he hablado tiene que ver con las respuestas a estas dos preguntas importantísimas. Todos los creyentes somos real sacerdocio. Somos sacerdotes del Rey
y ministramos, servimos, adoramos a Dios. ¿Cómo tengo la certeza? Solamente por la fe, nada más. Es pura fe. Yo soy real sacerdocio por fe. Yo no tengo uniforme, yo no tengo título, yo no tengo la palabra de Dios. Dios me la da y yo soy real sacerdote por fe. Pero no me valoran. Si no te valoran, tú mantente viviendo estos sacrificios de justicia. Demuestra ser transformado. Demuestra vivir sabiamente. Espera a Dios con esperanza. Sé inamovible. Renuévate permanentemente por la palabra, por el Espíritu Santo en tu mente. Comunión permanente, oración con humildad a Dios. Apertura a la sabiduría y la buena compañía. Es decir, busquemos unidad, seamos compatibles, ocupémonos del reino de Dios, ¿verdad? Seamos valientes, sujetémonos, confiemos en Dios y tengamos una posición correcta delante de Dios. Eso es santidad. Entonces, todo eso es una forma de vivir. Y si, por ejemplo, la gente que está a tu alrededor no te hacen caso, no te dan crédito, a ti no te importa nada eso. A quien le importa y quien te da el valor tuyo es Dios. Si ellos menosprecian y tratan de quitarte tu valor, los que viven contigo, no les hagas caso, tú hazle caso a Dios y vas a ser eternamente feliz, ¿verdad? Y como dije, no tenemos que ser pastores. Todo lo que yo he hablado en este día son conducta del creyente. Eso tenemos que vivirlo toda la vida. Y al vivirlo, somos reales sacerdotes, pero no tenemos el título de pastor. Ese ya es un ministerio que establece Dios. Ni siquiera no hay una institución educativa que te dé el título de pastor. No existe eso. Ni de profeta, ni de evangelista, ni de maestro, ni de apóstol. Todo eso posiciona Dios. Amén. Así es que el ministerio, nosotros cuando decimos que nosotros nos funcionamos y damos sacrificialmente al ministerio, quiere decir que aunque tenemos nuestros trabajos, aunque tenemos nuestra profesión, aunque tenemos un montón de cosas que hacer, nuestro ministerio, es decir, servir a Dios y servir a su palabra, su forma de vivir, eso tiene una prioridad. Amén. Así es que, amados hermanos, espero que esto haya contestado la pregunta y espero que esta pequeña reflexión les haya servido para realmente decir, yo soy sumo sacerdote y pero no sumo, real sacerdote. Y eso es para Dios y eso es por Dios. Por lo tanto, yo ofrezco sacrificios de justicia y confío en Dios. Yo sacrifico a Dios alabanza y pago mis votos al Altísimo. Esos son sacrificios de justicia. Y los sacrificios de Dios, entiendo, puedes decir, son el espíritu quebrantado y al corazón contrito y humillado, no desprecia jamás Dios. Entonces, veamos en nuestra vida la gracia de Dios. Asombrémonos de lo que Dios hace cuando nosotros entendemos el sacerdocio. El Señor nos sigue dando y dando y dando y dando y dando. Entonces saquemos lo mejor de nosotros para que todos los que miran digan realmente, no sé cuándo cambió, no sé cómo cambió, pero lo único que sé es de que Dios auspicia a la iglesia, auspicia a su real sacerdocio. Así es que, gloria a Dios por esto. Recuerden, todo esto es Visión 2020, Visión Espiritual 2020. Hagamos una oracioncita. Señor, en el nombre de Jesucristo te doy gracias una vez más en este día. Aquí estamos, bendícenos, llénanos y, Padre, solamente queremos hacer tu santa y bendita voluntad. Ayúdanos, mi Rey amado, ayúdanos, aquí estamos. Te abrimos nuestro corazón, nuestra mente y Espíritu Santo sigue ministrándonos, Dios. Queremos cumplir y desempeñarnos como ese real sacerdocio, adorando, sirviendo, ministrando a Dios en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Un abrazo a la distancia, nos veremos pronto, seguiremos predicando la palabra. Los amo y los extraño toneladas. Bendiciones para todos ustedes. Amén.